Quería compartir hoy una palabra. Sabemos que toda la palabra, pues el Señor no se equivoca, ¿verdad? Y los que estamos tampoco, ¿verdad? El Señor sabe qué palabra es la que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros a veces queremos aprender algo, pero en realidad el Señor es quien sabe qué es la palabra que nosotros necesitamos. Así que hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar en Hebreos 6, nos vamos a ir a la palabra y vamos a leerla toda en un principio, pero después la vamos a ir desarrollando porque es bastante grande, trae mucha enseñanza y es de mucha bendición. Hebreos 6, cuando ya lo tengan me dicen amén. Vamos a empezar a leerlo entonces, Hebreos 6, vamos a empezar del 1, vamos a leerlo todo. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por lo cual es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, ¿en cuanto a quién? A nosotros. Os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Aquí no hay ningún perezoso, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. La leímos todo porque esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón
que he estado meditando, ¿verdad? Y sí, vamos a volver, como dijimos al principio, a leerla, pero esta vez la vamos a analizar y vamos a ver 6 del 1 al 4, donde dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa los rudimentos? Dice la palabra, vayamos más allá, vayamos a la perfección. O sea, la palabra nos está motivando a que no nos quedemos con las primeras enseñanzas. Rudimentos significa principios básicos, significa una base, un fundamento, ¿verdad? Son prácticos, son importantes, pero que se dan al inicio. Y la palabra nos está motivando, ¿verdad? Esto vamos a hacer porque es importante. Ya sabemos, ¿verdad? Como dice la palabra, los principios básicos, que son el bautizo. Ya sabemos que hay que bautizarnos. Ya sabemos que cuando nos bautizamos por fe, recibimos el don del Espíritu Santo. Ya sabemos nosotros, ya nos enseñaron que en el día postrero, ¿verdad? Si nosotros morimos o los muertos en Cristo van a resucitar, ya lo sabemos, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad? Pero vayamos más allá, a la perfección. No nos quedemos con los primeros rudimentos, con las primeras enseñanzas. La Biblia nos está enseñando, son bases, son importantes, son fundamentos, pero ya lo sabemos. Ahora, ¿verdad? Asegurémonos de algo más, dice la palabra, ¿verdad? Y yo no sé, rudimentos, enseñanzas, yo me imagino todas las que somos mamás o las que son maestras, ¿verdad? Ya saben cuál es la base cuando un niño empieza a estudiar, ¿verdad? Saben que la base y lo que se le enseña, las primeras enseñanzas en la primaria son que el niño aprenda a leer, ¿qué más? A escribir, que aprenda a sumar y que aprenda a restar, ¿verdad? Eso es el fundamento. En primero y en segundo nos damos cuenta que al niño lo llenan de que hay que escribir lecciones, los pobrecitos, ¿verdad? Y aprenden. Y yo no sé si usted ha escuchado a un niño que apenas está aprendiendo a leer. No comprende lo que lee y se va de largo y la palabra él ni siquiera la entendió. ¿Ya escuchó usted hablar a un niño que está aprendiendo a leer? ¿Cómo lee? De corrido, ¿verdad? Y no entiende. Pero son bases, son fundamentos, son importantes, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice vayamos más allá. Cuando un niño ya aprendió a comprender lo que lee, qué bonito. Me recuerdo hace poquito, ¿verdad? De los niños, Pablito, mi niño, él ya comprende lo que lee. A un principio se iba la, ma, y yo no le entendía, ni él entendía. Pero hace poco me di cuenta que ya comprende la lectura porque me estaba contando, ¿verdad? Y me dicen, ¿ya sabes por qué le pusieron al estadio Mateo Flores? En su libro de lectura está la historia de Mateo Flores. Y él dice, y fíjate que él existió y fue campeón. Y fíjate que el primer premio, la medalla de oro que le dieron, corrió 43 kilómetros en 3 horas. Y fíjate que en la primera carrera, como casi no tenía dinero, él no corrió con zapato especial y por eso es que él, una gran medalla y fue muy importante porque corrió, ganó y su zapato no era especial para correr. Y me di cuenta, ¿verdad? Que ya cambió su lectura, ya está en segundo, ¿verdad? Ya no lee, ya comprende lo que lee, ¿verdad? Pero les explico porque así nos está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Vayamos más allá. Ya aprendimos que vamos a resucitar. Ya sabemos que nos tenemos que bautizar. Ya sabemos que cuando aceptamos a Cristo recibimos al Espíritu Santo. Ya sabemos, pero nos dice la palabra, vayamos más allá. Comprendamos lo que leemos. Dejemos ya los rudimentos, ¿verdad? Y yo medito en esta palabra porque si usted se da cuenta cuando iniciamos dice por tanto. Porque el que escribió Hebreos, él iba a dar una palabra, ¿verdad? Y se dio cuenta que a los que él le iba a dar, yo ya prediqué sobre esa palabra, y él dice, según yo, eran más maduros, y que si me doy cuenta que todavía son niños.
¿verdad? Y me imagino que él, pensando que ya había madurez en su iglesia, se dio cuenta que no. Y entonces me imagino yo que se molestó, ¿verdad? De ver a la iglesia como niños que se peleaban y que había muchos problemas. Y él dijo, yo pensé que venía a hablarles de otra cosa, pero creo que voy a regresar a enseñarle la base, a enseñarle los principios otra vez. Y él se molesta y le dice, dejemos ya las primeras enseñanzas y vayamos más allá. Perfeccionémonos, dice su palabra. Y yo medito en el verso... el verso 4, donde dice él, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Dice el que escribió Hebreos, que sabemos que el Espíritu Santo está de por medio. Él dice, para mí es imposible que el que una vez ya aceptó a Cristo, el que una vez ya participó del Espíritu Santo, el que una vez ya comió el maná del cielo, ¿verdad? El que una vez ya sabe qué es lo bueno, dice él, para mí es imposible que recaiga. Porque aquel que prueba lo bueno no lo quiere dejar. Porque aquel que sabe que cuando el Espíritu Santo viene y uno puede decir es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando uno se da cuenta que todos los días es alimentado por Dios, cuando uno se da cuenta que Jesucristo es la luz, es la guía, ¿verdad? El que lo sigue no tiene hambre, es imposible que recaiga, dice el escritor de Hebreos. Es imposible, no podemos regresar. Pero yo a esta palabra meditaba y le puse, pues como dijeran los demás, le puse nombre, ¿verdad? Y el peligro que tenemos cuando no avanzamos. Esta palabra nos motiva a avanzar, a crecer, a no desmayar. Hay un peligro cuando nosotros no crecemos. Hay un principio cuando hay un peligro cuando yo me quedo nada más con la base, con las primeras enseñanzas, con lo práctico que es importante, pero que no crezco. Y no es, yo meditaba en esta palabra y no es que yo voy a perder mi salvación, no es eso, pero no voy a obtener una promesa. Cuando yo no crezco, cuando yo no le creo al Señor las promesas, cuando muera me voy a ir al cielo porque soy salva, porque acepté a Cristo. Pero si no creo, si no crezco, si no me perfecciono en su palabra a la fe, a creer lo que está escrito, corremos el riesgo de no obtener la promesa del Señor. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí queremos recibir las promesas. Yo sé que muchos de los de aquí estamos esperando la sanidad que el Señor promete. Muchos de los que estamos aquí estamos esperando la bendición que el Señor promete. Muchos de los que estamos aquí estamos esperando muchas cosas que son promesas, pero hay un peligro de no recibirla cuando nosotros no avanzamos en nuestra vida cristiana. Cuando nos estancamos, cuando nos quedamos y decimos, bueno, yo hasta aquí llego, tal vez no puedo dar más. Hay un peligro de no avanzar. Y ¿saben qué? El Señor ponía en mi corazón. Ese es el error más grande que tenemos nosotros los humanos. No avanzar. ¿Se han dado cuenta ustedes que todo principio es bueno? Cada vez que se empieza algo, yo me apunto, ¿verdad? Todos. Y se dan cuenta que en todas las áreas de nuestra vida es así. En lo espiritual y también en lo secular. Yo me doy cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Con los niños. Cuando empieza el año, no con los niños, sino con los adolescentes, con todos los que estudian. Levántenme la mano, ¿quiénes están estudiando aquí? ¿No les pasa a ustedes que a principio de años, qué energía tenemos? Y qué emoción.
Y yo me imagino peor si van a entrar al básico y van a tener otros maestros, ¿verdad? O los niños, porque tal vez tienen una mochila nueva, porque van a conocer a una maestra nueva. Pero con mis hijos yo me doy cuenta que a inicio de año, bien bonito todo. No me cuesta levantarlos, no me cuesta que se pongan el uniforme. Ay, pero las que somos mamás ya en septiembre, entrando septiembre, ¿verdad que ya no quieren? Ya se cansaron, porque ese es el error que tenemos nosotros los humanos. En nuestra vida cristiana, cuando se empieza, intercedamos, sí, todos, ¿verdad? Y ahí nos incluimos todos, creo yo, ¿verdad? Algunos estamos intercediendo. Levanten la mano quienes están intercediendo todavía. Levanten la mano quienes empezaron los 21 días y todavía están de pie. Amén. Pero así somos. Iniciamos contentos porque nos invaden las emociones. Pero a medio caminar, las fuerzas se nos van. Cuando la cuesta empieza a subir, ¿verdad? O el sol empieza a calar, o tal vez la lluvia nos empieza a caer, tenemos el riesgo de no avanzar, de dejar, como dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis 3 dice, el Señor le habla a una iglesia y le dice, yo he visto tu trabajo, he visto que el celo que tienes por mí, y he visto que eres bien estricto con los malos, pero te falta una cosa, que has perdido tu primer amor. Porque en el medio camino nosotros nos cansamos. ¿Por qué será que nosotros nos cansamos a medio caminar? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, si no hubiera dejado lo que dejó, ¿dónde estuviera hoy? Yo meditaba en esta palabra y muchas cosas de mi vida las dejé hacer porque me cansé. Porque tal vez no vi los resultados que yo quería. O tal vez los que empiezan a poner un negocio y todo empieza muy bien, con ganas, pero cuando miramos ya como que los clientes no me están viniendo, ¿verdad? Como que, ¿qué será? ¿Será que ya no le está gustando lo que estoy haciendo? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no era el negocio que yo tenía que haber puesto? Empezamos a bajar la guardia y nuestras manos empiezan a cansar, nos debilitamos y ese es el error que tenemos. Ese es el error que nosotros los humanos tenemos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que hay un peligro, el no avanzar. El dejar todo a medias no viene del Señor. La palabra nos motiva a que continuemos, a que avancemos. No importa si, miren, a todo medio camino nos vamos a sentir feo. El Señor me decía, es que todo el caminar a media cuesta no es bonito. Solo nosotros nos damos cuenta cuando vamos a caminar. A los primeros días yo ya no quería subir una cuesta que subimos re grande, ¿verdad? El Señor me decía, así es en lo espiritual. Cuando va la cuesta, ¿verdad? A medias, que ya no podemos ni regresar, ni miramos a dónde vamos a llegar. Esa parte cuesta. Esa parte es difícil. Pero el Señor nos dice, no tiremos la toalla. No renunciemos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lo vamos a empezar a leer otra vez. Del verso 9. Leamos el verso 9. Y dice, pero en cuanto a ¿quién? A nosotros. Porque ahí, ¿verdad? Vamos incluidos todos. Pero en cuanto a vosotros, amados míos del Señor, dice, persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que hemos... ¿Dónde voy? En el 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es que nos cansamos de hacer lo bueno. Es que cuando decimos, yo estoy madrugando, yo me estoy cansando y no miro resultados. Y la palabra del Señor dice, no nos cansemos de hacer lo bueno porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos, aunque estemos cansados, aunque no miremos resultados, aunque quizás la gente se me fue, no debimos haber renunciado.
Debimos habernos mantenido porque debemos decirle, le voy a creer al Señor. Porque tal vez estoy a medio caminar, pero por un poquito, ¿verdad? El que me lo prometió va a venir. No nos cansemos. Sigamos adelante, dice la palabra del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dios no es injusto, Dios no se olvida. Pero dice en el verso 11, mire la recomendación que nos da su palabra. Dice, pero deseamos, dice el escritor, que es el Espíritu Santo, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos. Es que eso nos pasa. En septiembre los niños se ponen perezosos. Ya ni las maestras quisieran ir a la escuela. Ya no muestran la misma solicitud que en enero. O cuando empezamos los negocios, ¿verdad? Ya bajamos la guardia. Ya no empezamos a darle la misma sazón que empezamos al principio. Y dice la palabra del Señor, no os hagáis perezosos. Manténganse solícitos como al principio. No bajen la guardia, aunque se cansen. Pero sigamos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado ¿con qué? Con paciencia, alcanzó la promesa. Las promesas se alcanzan. Al final se llega cuando se tiene paciencia. Cuando no se baja la guardia. Por eso le decía yo, como decía Glendy, a mí también me confronta la palabra. Porque yo digo, ¿y si no lo hubiera dejado, dónde estuviera hoy? ¿Y si no hubiera renunciado, cómo estuviera hoy? Pero lo pasado, no nos lamentemos. Si dejamos, si cortamos, si muchas cosas no las pudimos hacer, todavía tenemos vida. Y todavía la palabra llega a tiempo. ¿Qué ha empezado usted ahorita? O estamos en septiembre, jovencitos y señoritas que todavía están estudiando. Échenle ganas. Solo les falta el último bimestre. Solo le falta un examen más. Estudie como estudió al principio. Llegue puntual como empezó al principio. Porque entonces va a alcanzar la promesa. Porque entonces va a venir la bendición. Usted no se imagina a Abraham. Porque el ejemplo que nos da la palabra del Señor aquí es Abraham. Porque dice, Dios le juró a Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, te voy a dar un hijo. Y yo no sé si la palabra dice cuándo o cuántos años tenía Abraham cuando el Señor se lo prometió. Yo no sé si está. Pero me imagino que recién casado se lo ha de haber prometido. Y la palabra del Señor sí dice que tenía 100 años, ¿verdad? Cuando nació su hijo. Ustedes se imaginan, y yo me pongo a pensar en ese hombre, por eso es un héroe de la fe y de la paciencia, porque ¿cuántos años esperó en la promesa? Más o menos como 50 años, porque si los tuvo a los 100, digamos que si el Señor se los prometió a los 30 años, esperó como 40, 50 años. Y en ninguna de la palabra del Señor dice que empezó a reclamarle al Señor. Sí tuvo sus fallas por momento porque era humano, pero dice la palabra, le creyó al Señor y por eso Dios le dio su promesa. Él no empezó a reclamarle. Él no le dijo, no, que me lo prometiste, ya tengo. Me imagino que no se lo reclamó. Pero la palabra del Señor sí nos enseña que hay gente que a medio desierto, cuando ya iba a alcanzar la promesa, se enojó, se debilitó y empezó a reclamar al Señor. Es el pueblo de Dios. Cuando iba camino a Canaán, la tierra prometida,
Ellos empezaron contentos. ¿Quién ya leyó esa parte? O por lo menos, ¿quién vio la película? ¿Verdad que cuando salieron de Egipto, salieron cantando y alabando al Señor? Y dice que las mujeres empezaron con panderetas, me imagino yo, y dicen que en todo el camino alababan al Señor porque iban contentos, con fuerza, con energía. Pero cuando iban a medio desierto, se cansaron. Y empezaron a reclamarle al Señor: mejor nos hubieras dejado, nunca llegamos, es que todo el medio camino nos va a costar. El proceso de llegar a la promesa cuesta. Lo vamos a leer en Números 14, ¿verdad? Como dijera alguien por ahí, ¿verdad? Para que digan que no le estoy mintiendo. Este es el peligro que hay cuando no avanzamos. Porque está en Números 14. Cuando ya lo tenga, me dice amén. Lo encontré. Números 14, el versículo 20. Ese pueblo que empezó con energías, emocionado, ¿verdad? Pero no le creyeron. Cuando no tenían alimento, cuando el sol ya les pegó fuerte, se olvidaron de que había un pueblo esperándolos, había una nación, ¿verdad? Llena de frutos. No le creyeron al Señor, su cansancio, se debilitaron. Y dice en Números 14, 20, dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea que el Señor los perdonó porque Moisés le pidió al Señor que perdonara a ese pueblo rebelde. Y dice en el verso 21: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Significa que no comprendieron la promesa, no le creyeron. Vieron sus obras, lo oyeron, pero aún dice él: no han oído mi voz, no han comprendido la promesa, no me creyeron. Y dice el verso 23: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ese es el peligro cuando no avanzamos. Ese es el peligro cuando nos debilitamos. Ese es el peligro cuando bajamos nuestras manos y nos conformamos: yo aquí llegué. Yo ya no tengo fuerzas. Yo ya no puedo continuar. Sí se va a ir al cielo si recibió a Cristo y si nació de nuevo, pero no va a recibir la promesa. ¿Cuál es la promesa que usted quiere recibir? ¿La de bendición? ¿La de prosperidad? ¿La de sanidad? ¿La de restauración? ¿Qué promesa quiere usted? Si no avanza, no la va a recibir. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Estamos solícitos como al principio? ¿Estamos con las mismas energías? ¿O el mismo error que tiene toda la humanidad? Ya di todo lo que tenía, ya me cansé, no miro resultados, no duermo todas las noches, no descanso y aún así no miro la promesa. Pero la palabra del Señor nos está motivando en esta mañana. Avancemos, mantengamos solícitos. Si nosotros estamos cansados, la palabra del Señor promete darnos nuevas fuerzas. Dice su palabra: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así dice el Señor. ¿Cómo estamos ahora nosotros? Nos cansamos. Es que me exigen demasiado. Estoy allá, estoy en mi negocio, estoy en mi casa y en la iglesia, me exigen demasiado. Pero ¿qué dice la palabra? Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. No se canse,
No baje la guardia. ¿Qué está esperando usted? ¿Graduarse? ¿Qué está esperando usted? ¿La bendición? ¿La prosperidad? No baje la guardia. Manténgase firme como al principio. Dice en el verso 13 de Hebreos 6 que alcanzó la promesa porque tuvo paciencia. Si el Señor le haría una pregunta a usted, ¿tiene paciencia usted? ¿Será que en Oasis de Dios hay gente paciente? Porque para alcanzar la promesa hay que tener paciencia. Hay que poder soportar el camino malo. ¿Tiene paciencia o tenemos paciencia? ¿Qué significa la paciencia? La paciencia no significa alguien que es lento. La paciencia es la capacidad para poder soportar. La paciencia es la capacidad que tenemos para soportar dolor. Eso es paciencia. Es una capacidad que recibimos para aguantar, para soportar, para atravesar. ¿Somos pacientes nosotros? ¿Estamos capacitados para aguantar? Como decía el apóstol Pablo, yo ya aprendí a contentarme con cualquiera que sea mi situación. ¿Será que tenemos paciencia para poder decir nosotros, voy a soportar? Voy a aguantar un poquito más y el que va a venir, vendrá. Esa es paciencia. No es ser lento, no es llegar tarde. Es tener la capacidad para aguantar, para soportar aún el dolor. Quiero que nos vayamos ahí adelantito a Hebreos 12, un poquito más. Adelante, Hebreos 12. Cuando empiece a buscar la Biblia se le va a ir el sueño, se lo prometo. Hebreos 12. ¿Amén? Dice, por tanto, ¿quiénes? Nosotros. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Corramos con ¿qué? ¿Qué es paciencia? La capacidad para poder tolerar, aguantar el dolor. Para poder aguantar el sol cuando se viene fuerte. La capacidad para aguantar a veces que nos vamos a mojar. A veces subir esa cuestona que cuesta. La cuestona que cuesta. Eso es paciencia, tolerancia, saber aguantar. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice en el verso 2, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús menospreció los insultos. Jesús menospreció el dolor, el rechazo, porque sabía que después de la cruz iba a venir su promesa. Y dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? No se canse hasta desmayar. ¿Se ha fijado que nosotros los humanos también necesitamos a un guía? ¿Se ha fijado hasta los niños necesitan un modelo? La palabra del Señor dice, necesitamos algo para aguantar la carrera espiritual que tenemos por delante. Y dice, despojémonos del peso del pecado. Usted ya se dio cuenta que cuando uno va a caminar algo muy largo, no podemos ir con peso. Imagínese, por ejemplo, ir a la laguna y en la subida caminando, imagínese usted que traigamos un montón de agua pura, una mochila con ropa. Usted se imagina que aguantamos, que resistimos la cuesta, ¿no? Por eso es que la palabra del Señor dice, para que corramos con paciencia la carrera, hagamos dos cosas. Quitémonos el pecado
que es peso para nuestras vidas. Quitémonos de nuestra vida la falta de perdón. Quitémonos de nuestra vida el enojo, la ira, la maledicencia, todo lo que es pecado, la mentira, porque todo el pecado es peso. Y en un camino que el Señor nos dice que es duro, es una carrera, es una competencia. No podemos llevar peso. Uno, dice la palabra del Señor, ¿quiere aguantar usted la carrera espiritual que tenemos por delante? Quítese el pecado. Quítese todo peso que le está cargando, que no lo aguanta más. Uno. Y dos, dice, mírenlo a Él. Tomen como modelo a Jesucristo. Si van a considerar a alguien, no miren al pastor, no miren al líder de la iglesia. Miren a Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Que Él menospreció lo duro que se le puso el camino en el momento de la cruz. Pero dice su palabra, lo despreció porque sabía que su promesa venía. Tomemos como modelo a Jesucristo o no vamos a aguantar la carrera que tenemos por delante. Jesucristo es el autor. Jesucristo es el consumador de la fe. Jesucristo es el mayor testigo que tenemos que sí se puede, aunque las cosas se pongan difíciles. Porque si usted lee más adelante el tema dice, nosotros no hemos aguantado lo que Jesucristo aguantó, porque nosotros no hemos derramado sangre en nuestro cuerpo como la derramó Jesucristo. Jesucristo llegó al límite que un cuerpo físico puede aguantar de dolor. Porque dice la palabra que cuando Él sudó gotas de sangre, porque su cuerpo ya no resistía con tanto dolor. Porque viene del sistema nervioso, dice las enseñanzas, y se rompieron por dentro sus vasitos capilares porque su cuerpo no le aguantaba. Pero Él menospreció el dolor porque sabía que la promesa iba a venir. Y dice la palabra del Señor, aguantemos más nosotros, porque todavía no hemos aguantado lo que Jesucristo aguantó, porque aún no hemos derramado sangre de nuestro cuerpo. Aguantemos más, démosle un poquito más, que el que ha de venir vendrá con su promesa. Pero no desmaye, pero no se quede con los principios, crezcamos. Maduremos, vayamos más allá, vayamos a comprender lo que leemos, vayamos a la fe, vayamos a creer lo que Jesús habló. Amén. Y voy a terminar con esta última palabra. Ahí mismo en Hebreos 12, mire el verso 12 de Hebreos 12. Dice, si usted está cansado, yo observo que cuando empezamos la alabanza, cuando empezamos la adoración, todos empezamos con nuestras manos alzadas. Pero se dan cuenta que cuando termina la adoración, la vamos bajando poco a poco. Porque es difícil tener las manos levantadas. Porque nos cansamos. Y nos cansamos en todas las áreas de nuestras vidas. Nos cansamos a veces hasta de la iglesia, de servir en casa, nos cansamos de los negocios, nos cansamos en todo, porque humanamente ese es un error y es algo propio, el cansancio y la debilidad. ¿Cómo está usted hoy en el matrimonio, en sus negocios, en su caminar diario, en la escuela? ¿Cómo está? Estamos en septiembre, pero usted muestre la misma solicitud, muestre el mismo amor, siga haciendo las mismas cosas que hacía al principio. Esto va para los matrimonios también. ¿Se han fijado que al principio, todo principio es bueno, pero cuando ya hay 10, 15 años en el matrimonio, cuesta? ¿O no? Sí cuesta. Pero mire que dice Hebreos 12. Quiero que estas palabras las reciba en su corazón, que no baje los ánimos, porque dice en Hebreos 12:12, por lo cual, ¿qué? Levantad las manos caídas
y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sabe qué significa esta palabra? Si sus manos se cansaron, hoy, dice el Señor, la va a rehabilitar. Porque las manos, como dice en Hebreos 12, caídas, es sinónimo de cansancio. Es sinónimo de ya no tengo fuerzas, ya no puedo tener las manos levantadas. Como cuando a alguien se me viene a mi corazón esta palabra, cuando alguien ha sido operado y le dicen se tiene que rehabilitar porque sus piernas le quedaron débiles o sus brazos le quedaron débiles. Y hay doctores especiales que hacen ejercicios para rehabilitar, para volver a habilitar las piernas y los brazos. ¿Y sabe quién es nuestro médico que vuelve a dar fuerzas? ¿Sabe quién es el que nos rehabilita las manos cuando están caídas? ¿Sabe quién es el que fortalece nuestras rodillas cuando se paralizan, cuando ya no pueden hincarse? Es nuestro Jesús. Tenemos un médico que cuando estamos cansados nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo, dice el Señor, te sostengo con mi mano derecha y te dice: yo te ayudo. ¿Qué más queremos? Cuando Moisés, el pueblo de Israel, peleó por primera vez, no eran diestros para la batalla, no podían agarrar una espada. Y dice la palabra del Señor que Dios le dio órdenes a Moisés de mantener las manos alzadas. ¿Quién leyó esa parte ya? Y dice que toda la noche Moisés tenía que tener las manos así, levantadas. Pero Moisés se cansó. Como a las 12 de la noche, me imagino, Moisés empezó a bajar sus brazos. ¿Y sabe qué pasaba cuando Moisés bajó sus brazos? Los amalequitas mataban a los israelitas. Y el Espíritu Santo instruyó al hermano de Moisés, a Aarón, y a Hur, otro israelita, y le dijo: vayan y ayúdenle. ¿Y sabe qué hicieron esos dos hombres? Le buscaron una piedra a Moisés y lo sentaron. Y uno se puso a su derecha y el otro se puso a su izquierda, y empezaron a levantarle las manos a Moisés. Y cuando él a las 2, a las 3, a las 4, dice la palabra que llegó el alba, llegó el día, y Moisés con las manos levantadas, Israel venció, porque Dios lo ayudó. Cuando nosotros se nos cansan las manos, ¿ya se cansó usted? Sus rodillas ya se le paralizaron, ya no pueden doblarse para hincar, o sus manos ya no pueden estar adorando al Señor. Dios le ayuda, Dios le da fuerzas. Dios dice, lo sostiene con su mano derecha y le dice: no temas, yo te ayudo, pero avance, no se estanque, manténgase solícito, presto, pero hasta el final. No a medio camino, no a medio matrimonio, no a medio negocio, no a septiembre nada más. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Y entonces va a recibir la promesa. Le voy a leer por último Isaías 35. Dice en Isaías 35, el verso 3. Esa es una promesa para cada uno de nosotros. Isaías 35:3. ¿Ya lo tiene o lo vamos a leer en pantalla? Isaías 35:3.
3. Dice, ¿cómo dice? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado. Le va a decir al que tiene la par, no porque tenga un corazón apocado, no porque tenga un corazón débil, sino porque le va a profetizar al que está a la par usted hoy. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Los jóvenes verán visiones y toda carne recibirá al Espíritu Santo. Pero, dice la palabra del Señor, mis siervos y mis siervas profetizarán. Esa es la parte más importante. No es que reciba yo una gran unción, la necesito, pero profetizarle al que tiene la par, eso es más importante. Eso va a ser usted ahora, al que está a la par. Dígale este verso bíblico. Vuelve al que tiene a la par y dígale lo que dice aquí. Esforzaos, dígale, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Al que está a la par o a usted, esfuércese un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Y no solo vendrá, dice la palabra del Señor, sino que vendrá con retribución. Vendrá y te salvará. Vendrá y te sanará. Vendrá y te prosperará. Vendrá y te dará lo que necesitas. Así dice la palabra. Quiero que si usted, yo no sé cómo vino esta mañana, cansado, yo no sé si sus manos, como dice la palabra, ya no están alzadas como al principio de la alabanza. Yo no sé si le ha tocado que ir ahorita con el sol que le está quemando. Yo no sé si se ha sentido a media cuesta, cansado. Yo quiero que hoy usted se ponga de pie. Si cree en que el Señor le va a rehabilitar, le va a fortalecer las manos caídas. Si usted le cree al Señor, levante sus manos. Y quiero que me dejen la palabra de Isaías 35:3. Esta promesa llévesela en su corazón. Y si usted quería renunciar a algo, si usted estaba cansado de algo, si usted le estaba reclamando, ya no le reclame al Señor. Aguante un poquito más, porque usted tiene que recibir la promesa. Yo y mis hijos tenemos que recibir la promesa. No voy a desfallecer, porque mis ojos van a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Usted va a ver la gloria de Dios en su matrimonio. Usted va a ver la gloria de Dios en sus negocios. Usted va a ver la gloria de Dios en sus hijos. Usted va a ver la gloria de Dios en sus padres. Lo va a ver. Porque dice la palabra del Señor que todos juran por alguien mayor. Pero Dios, no teniendo a alguien mayor que Él, juró por sí mismo y dijo: te juro que te bendeciré. Te juro que te multiplicaré. Y lo que Dios prometió lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para que pueda mentir. Dios no miente.
lo que promete, lo cumple.